Bueno, muy buenas noches. Qué bueno que están acá esta noche para escuchar la palabra de Dios y para adorar al Señor. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos estudiando el primer párrafo del capítulo 2 del libro de Ageo. Y el Señor estaba desafiándonos a trabajar, a esforzarnos, a cobrar ánimo para servir en su obra. Pero antes de poder servir al Señor, antes de poder ser usados por el Señor, es muy importante tomar en cuenta lo que vamos a estudiar esta noche. El tema de esta noche es santidad y servicio. Porque el único servicio que el Señor recibe es el servicio de un corazón que ha sido santificado. Y por eso el tema de esta noche es tan importante. Y yo quiero decirle que el Señor puede santificarle esta noche para que usted pueda servirle a Él con libertad. Vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender el texto y a poder ponerlo en obra, por obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Yo quiero rogarte que nos hables a tu iglesia, así como nos has estado hablando. Que hables a nuestro corazón, Señor. Que podamos ser dóciles a ti, Señor. Que no seamos rebeldes a tu voz. Señor, que en esta noche podamos quebrantarnos delante de ti. Oro si hay personas que se han apartado de ti, Señor, que están viviendo en desobediencia o en rebeldía, que hoy puedan convertirse a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Ageo capítulo 2, versículo 10. Ageo capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice, Ageo capítulo 2, del versículo 10 al versículo 13. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Versículo 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. El Señor mandó a Ageo a preguntarle a los sacerdotes acerca de la ley, para explicarnos un poco la naturaleza de la santidad y la naturaleza de la inmundicia. Así que Ageo les preguntó a los sacerdotes, si alguien un sacerdote llevara carne, esa es carne de sacrificio, en su manto, en su vestido, y con su manto, el manto tocare algún otro alimento, ¿sería santificado ese alimento? Y la respuesta es no, porque en la ley estaba establecido que la carne santificaba lo que tocaba. En este caso la carne santificaba el vestido, pero el vestido no podía santificar las cosas que tocaba. Lo que santificaba era la carne, el vestido no podía santificar nada. Por otro lado, Ageo pregunta a los sacerdotes, si viene una persona inmunda por causa de haber tenido contacto con un cuerpo muerto y tocare alguna de estas cosas, ¿quedarían inmundo? Y la respuesta de los sacerdotes es sí, porque la santidad no se transfiere, pero la inmundicia sí.
porque la santidad es personal. Nosotros recibimos la santidad, pero no la transferimos. Sin embargo, el pecado y la inmundicia contamina todo. Contamina nuestra vida y contamina el servicio al Señor. Y este es el principio que el Señor quería recordarles a su pueblo. No podemos servir al Señor con inmundicia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo contaminamos todo. Para poder servir al Señor y que nuestro servicio sea agradable a Dios, es importante la santidad. Ahora, esta santidad no te la da la iglesia, ni te la da el pastor, ni te la da ningún líder. ¿De dónde viene la santidad? Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De dónde viene esa santidad? Primeramente, esa santidad viene de poder reconocer mi pecado. Para poder recibir la santidad de Dios, yo necesito reconocer mi pecado delante de Dios. Mire, usted puede venir a la iglesia todos los domingos y regresar a su casa inmundo, porque la iglesia no lo va a santificar. El venir el domingo no lo va a santificar. ¿De dónde viene la santidad? Primeramente viene de reconocer mi pecado. Yo necesito reconocer mi condición de pecador. ¿Sabe? Si hay algo difícil para nosotros es reconocer nuestro pecado. Cuando Adán pecó, Dios lo llamó, pero Adán no reconoció su pecado. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, y la serpiente no tuvo a quien culpar porque ella era el último en la fila. Mientras en mi vida yo no reconozca mi pecado y deje de señalar a otro, porque ese es nuestro problema. Nosotros culpamos a las otras personas y culpamos a la situación, pero tenemos que reconocer que el culpable soy yo. Yo quiero santidad en mi vida, entonces debo de dejar de culpar a las situaciones, a los problemas y a las personas, y necesito reconocer que la culpa es mía. Y ahí comienza el camino a la santidad, reconociendo mi pecado. Y la segunda parte está en el versículo 9. Dice el versículo 9, Primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo necesito, por un lado, reconocer mi pecado, pero también necesito ir a Jesús y decirle: Señor, límpieme. Límpieme, yo pequé, límpieme, aquí estoy. La Biblia dice que Él es fiel y justo. Mira, Él es fiel porque Él no te va a dejar. No importa, a Dios no le asustan nuestros pecados, Él lo sabe. Él no te va a dejar. Pero Él es fiel y Él es justo. Eso significa que también te va a disciplinar. Es que si no, no fuera justo. Si yo puedo pecar y solo le digo: Señor, perdóname, y no va a pasar nada, eso no es justicia. Pero Él es justo. Así que Él, por un lado, te perdona, Él va a estar ahí, Él es fiel, Él no te va a botar, Él no te va a dejar, pero también te va a disciplinar. Ahora, el que está agradecido, el que está arrepentido, está dispuesto a asumir las consecuencias.
Si yo realmente estoy arrepentido, ¿verdad? Estoy dispuesto a hacer algo de lo que no hablamos mucho, que se llama restituir. La restitución en mi vida es una señal de mi arrepentimiento. Cuando Zaqueo se convirtió, él dijo: yo voy a devolver 4 veces lo que robé. Eso es arrepentimiento. Y yo vengo al Señor para que me perdone, ¿verdad? Y también para asumir las consecuencias de mi pecado. Eso es arrepentimiento. Y cuando yo voy delante de Dios reconociendo mi pecado y le pido que me perdone y me limpie, la Biblia dice que Él me limpia de todo pecado. Dios puede limpiarle esta noche si usted viene arrepentido ante Él. Dios puede quitar su pecado esta noche si usted reconoce su falta delante de Jesús y le pide a Él que le limpie. Ahora, algo importante en esta santidad que necesitamos entender es que es personal. Eso no se transfiere. No importa si tu papá fue entregado a Cristo, si tu hermano es entregado a Cristo. No importa si los demás, si tus amigos son cristianos, eso no se te va a pasar. Eso no es transferible, eso es personal. Y si usted quiere ser santo, usted necesita arrepentirse. ¿Sabe? Nadie, ningún hombre, en ninguna iglesia puede santificarlo. Nosotros podemos contaminarlo, pero no santificarlo. El único que puede santificar es Cristo Jesús. Y usted necesita venir ante Él arrepentido. Por el otro lado, el otro ejemplo es la naturaleza de la inmundicia. Mientras nosotros no nos arrepintamos, hermanos, mientras nosotros no tengamos la santidad de Dios, entonces vamos a ser un instrumento de Satanás para contaminar. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces nosotros vamos a andar contaminando a todo el mundo. Vamos a ser tropiezo para los demás, tropiezo para la iglesia, tropiezo para el reino de Dios. No crea que tener el pecado en su vida solo le impide servir al Señor. No solo eso, contamina la obra de Dios. Somos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo está en pecado y no quiere arrepentirse, entonces es un instrumento de inmundicia en la iglesia. Cuán importante es que cada uno de nosotros nos arrepintamos y abandonemos el pecado. Hebreos 12:15 habla un poco acerca de la contaminación. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Dice: mirad bien. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje, dice, de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, que dice, muchos sean contaminados. Cuando en mi corazón yo no quiero perdonar, cuando en mi corazón yo estoy enojado, cuando en mi corazón hay amargura, no solo es que Dios no me puede usar, es que estoy contaminando la iglesia de Dios. Cuán importante es entonces, hermanos, que reconozcamos el pecado, que nos santifiquemos, que le pidamos al Señor que nos limpie. Vamos a volver a Ageo y vamos a continuar en el versículo 14. Mira lo que Dios dice. Ageo capítulo 2. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos,
y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Eso lo dice el Señor a su pueblo. Así es esta gente para mí. Y así es todo lo que ofrecen. Mira cómo empieza. Dice, así es la gente y por lo tanto así es lo que ofrecen. ¿Y cómo califica el Señor al pueblo de Israel en ese momento? Les dice, ¿cómo les dice? Inmundo. Yo quiero preguntarles, hermanos, si el Señor hoy calificara nuestra vida, calificara nuestra iglesia, ¿qué diría de nosotros? Él nos ve. Si a Él le tocara decir su descripción de nuestra vida o de nuestra iglesia, ¿qué diría? Que somos una iglesia que busca la santidad, que nuestro servicio al Señor es algo agradable a Él. Yo quiero decirle que Dios primero ve a la persona y luego ve lo que hace. Dios primero ve a la persona y luego ve lo que da. Y si la persona es santa, entonces su ofrenda es santa también. Y su servicio es santo también. Hay un testimonio triste en Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea. Vamos a ver qué dice el Señor de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 15. Mira lo que dice. Apocalipsis 3, versículo 15 dice, yo conozco tus obras. ¿No le causa eso escalofrío saber? El Señor lo sabe. Aunque usted lo esconda, el Señor lo sabe. Yo conozco tus obras, les dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío. Escucha el Señor diciendo, ¿sabe qué? Yo preferiría que fuera frío. Ojalá fueses frío. Voy a volverlo a leer. Versículo de 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, le dice, un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es lo que el Señor dice de la iglesia de la Odisea. Ojalá fuere frío o caliente, pero no tibio. Y luego le dice, tú dices que eres rico, y de pronto era gente próspera, de pronto tenían dinero y tenían todo, pero ¿cómo el Señor los miraba? Pobres, miserables, ciegos, desventurados. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Él nos ve. Y si en esta noche usted sabe que usted es un tibio, esta palabra es para usted. Dios quiere que sea caliente. Dios quiere que sea santo para Él. Dios quiere que sea una persona que sea arrepentido de su pecado y sea apartado de su pecado. Vamos a ir también a Génesis capítulo 3.
Génesis capítulo 3, y es el ejemplo de Caín. Perdón, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 5, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y luego dice el 4, y miró Jehová con agrado, primero ¿a quién? ¿Sabe? Dios ve a la persona primero. Con agrado a Abel, y luego dice, y a su ofrenda. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín quería llevarle una ofrenda a Dios, pero a Dios no aceptaba la ofrenda de Caín. De pronto nosotros queremos hacer cosas para Dios, dar ofrendas, servir. Pero mientras no haya un cambio en nuestro corazón, Dios no acepta nuestra ofrenda. Si nuestro corazón no es aceptable delante de Dios, nuestra ofrenda tampoco. Necesitamos comenzar por ahí. Si usted quiere realmente que el Señor acepte su ofrenda y su servicio, usted necesita arrepentirse. Ahora vamos a leer el versículo 15. Otra vez en Ageo 15 al 19, los últimos versículos. Ageo 2 del 15 al 19 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El Señor había estado disciplinando a su pueblo. Habían pasado un tiempo de escasez muy difícil. Durante todo este tiempo el Señor lo había disciplinado. Cuando un cristiano, cuando un creyente rehúsa ser santo, Dios lo disciplina. Dios no lo bota, Dios lo disciplina. La Biblia dice que hemos sido hechos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dios no nos saca de su casa, pero sí nos disciplina. Y el Señor había estado disciplinando al pueblo y dice que iban a traer, ¿verdad?, 20 efas y solo encontraban 10. Había escasez. Había mal tiempo, había enfermedad, había peste. Todo este tiempo el Señor estaba disciplinando a su pueblo. Y aunque nosotros pudiésemos ver esto como algo malo, realmente la disciplina es un privilegio para los hijos de Dios.
Cuando uno peca y Dios no lo disciplina, eso es muy mal indicativo. En el Salmo 73, en el versículo 3, vamos a leerlo, el Salmo 73, versículo 3. Salmo 73. Vamos a leer el versículo 2 y 3 para entender un poco el contexto. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad, ¿qué dice? De los impíos. Si yo soy un impío, yo no tengo temor del Señor. El Señor no me disciplina. Si yo puedo pecar y me va bien y todo va bien, ¿saben? Yo soy un impío, yo no soy del Señor. Y no les tenga envidia que hacen mal y les va bien, no les tenga envidia porque no son hijos de Dios. Si fuesen hijos de Dios serían disciplinados. Así que la disciplina es un privilegio, ¿para quién? Para los hijos de Dios. No le tenga envidia a los malos que les va bien. No, téngales pesar, porque si fueran hijos de Dios estarían disciplinados. Dios disciplina a sus hijos. Ahora, ¿para qué disciplinaba a sus hijos? Dice: los he disciplinado todo ese tiempo para que se conviertan a mí. ¿Por qué el Señor nos disciplina? Hermanos, nos disciplina para que nos volvamos a Él, para que dejemos el pecado, para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor, para que dejemos la inmundicia y participemos de la santidad. Para eso nos disciplina el Señor. Este es el objetivo. Ahora, había venido un arrepentimiento al pueblo de Dios y habían empezado a entender lo que Dios estaba haciendo y querían edificar la casa y querían tener un cambio de actitud. Eso es lo que Dios está buscando, un arrepentimiento. Y yo quiero decirte que el arrepentimiento no es algo que nosotros decimos con nuestra boca solamente, pero es algo evidente. Cuando una persona se arrepiente, se nota. No necesita publicarlo. Se nota en sus conversaciones, se nota en sus pensamientos, se nota en sus obras. Cuando estamos arrepentidos, ¿sabe? Así como se ve nuestro pecado, así también se ve nuestro arrepentimiento. ¿Qué refleja usted en su vida? ¿Refleja el pecado o refleja el arrepentimiento? Dios lo que quiere ver en nosotros es arrepentimiento, es un cambio en la actitud. Finalizando el pasaje, el Señor les dice, desde ahora en adelante, dice, desde este día que ustedes están arrepintiendo, que se están comprometiendo en la obra de Dios, que están dejando su pecado, desde este día en adelante, yo, dice, ¿qué va a hacer el Señor? En el último pasaje, volviendo en Ageo, versículo 19, no está aún la simiente en el granero, todavía no había nada en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo había ofrecido todavía, mas desde este día, ¿qué dice? Os bendeciré. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué quiere usted? ¿Quiere la disciplina del Señor o quiere la bendición del Señor? Solo hay dos, si somos hijos, ¿verdad? ¿La vara o la disciplina? ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué queremos, la disciplina o la bendición del Señor? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Con qué actitud vamos a ver el pecado? Si vamos a seguir abrazando el pecado, entonces va a seguir viniendo la vara del Señor. O si en esta noche nos vamos a arrepentir. Y le vamos a pedir a Él que Él gobierne nuestra vida, que
nos enseñe. Esa promesa es para nosotros. Yo creo que el deseo del Señor es bendecirnos en cada área de nuestra vida. La bendición del Señor no solo es dinero. ¿Sabe? El dinero queda corto a la par de la bendición del Señor. El Señor quiere bendecirte. Pero primero hay que arrepentirse. Y si este es el deseo de tu corazón hoy, arrepentirte, este es un buen día para hacerlo. Quiero invitar al pastor Kit que pase. Él me va a ayudar con la oración.